Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Burak Özçivit se encuentra en el centro de una tormenta emocional tras revivir un episodio de su pasado que ha puesto en peligro su relación con Neslihan Atagül. Todo comenzó durante la grabación de una campaña publicitaria en Estambul, cuando una presencia inesperada cambió el ambiente por completo. Su exnovia, Fariye Evcen, apareció sin previo aviso. Lo que parecía un reencuentro profesional terminó convirtiéndose en una situación llena de tensión, emociones contenidas y miradas que decían más que 1000 palabras. Según testigos presentes, todo transcurría con normalidad hasta que Fariye entró al set. Neslihan, que había acompañado a Burak por sorpresa, no pudo disimular su incomodidad. Su expresión cambió por completo al ver a la expareja saludarse con una sonrisa nostálgica. «Tenías que venir justo hoy», le habría dicho Neslihan a Burak con un tono entre dolido y firme. El actor, intentando mantener la calma, respondió: «No lo sabía, Neslihan. Fue una coincidencia, te lo juro». Sin embargo, la tensión no tardó en hacerse evidente. Los medios captaron imágenes del momento exacto en que Neslihan abandonó el set visiblemente alterada. En redes sociales, las fotos se volvieron virales en cuestión de minutos, generando miles de comentarios. «Neslihan se ve herida, Burak no debería haber permitido eso, Fariye sabía perfectamente lo que hacía». La opinión pública se dividió entre quienes comprendían los celos de la actriz y quienes defendían la inocencia de Burak. Esa misma noche, testigos aseguraron que Burak fue visto llegando al apartamento de Neslihan para aclarar la situación. Las luces permanecieron encendidas hasta altas horas, y algunos vecinos comentaron haber escuchado voces alteradas. Según una fuente cercana, la conversación entre ambos fue intensa. «Tú sabes lo que significó esa historia para mí, pero también sabes que eso quedó atrás», habría dicho Burak con tono sincero. Neslihan, entre lágrimas, le respondió: «No es cuestión de pasado, Burak, es de respeto. No puedo quedarme tranquila si sigues dejando que tu pasado te alcance». Días después, los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular. Sin embargo, algo sorprendió a todos. Durante un evento benéfico, Burak subió al escenario y pronunció unas palabras que parecían dirigidas directamente a Neslihan: «A veces los errores no se planean, simplemente ocurren. Pero cuando amas de verdad, luchas para que no se conviertan en finales». La cámara enfocó a Neslihan, que se encontraba entre el público, visiblemente emocionada. Su mirada, aunque firme, reflejaba una mezcla de tristeza y esperanza. Esa escena fue interpretada por muchos como un intento público de reconciliación. En los días siguientes, ambos fueron vistos caminando juntos por las calles de Bebek, sin dar declaraciones pero con una actitud más serena. Una fan grabó un breve video donde se les ve tomados de la mano, y aunque ninguno habló ante las cámaras, las imágenes hablaban por sí solas. Según allegados a la pareja, la reconciliación no fue inmediata. Burak insistió durante días en que todo había sido una coincidencia y que no existía ningún tipo de contacto con Fariye más allá de lo estrictamente profesional. Pero Neslihan, marcada por la desconfianza, necesitó tiempo para procesar lo sucedido. «No quiero que mi amor se base en explicaciones, sino en certezas», habría dicho en una conversación con una amiga, que luego fue citada por varios medios locales. El círculo cercano de Burak también aseguró que el actor estaba profundamente afectado por la situación. «No puede concentrarse en nada. Cada vez que suena el teléfono, espera que sea ella», confesó un miembro del equipo de producción. La tensión se reflejó incluso en su trabajo. Durante los días siguientes, el rodaje de la campaña se detuvo en varias ocasiones debido a la falta de concentración del actor. Mientras tanto, Fariye, consciente de la polémica generada, publicó una historia en sus redes que muchos interpretaron como una indirecta: «El pasado no regresa, solo enseña».
Aunque no mencionó nombres, los comentarios de los fans no tardaron en llenar la publicación con referencias a Burak y Neslihan. En cuestión de horas, su nombre volvió a ser tendencia, alimentando aún más el triángulo mediático. En medio de toda esta agitación, una escena inesperada cambió el rumbo de la historia. Una noche, los paparazzi captaron a Burak esperando frente al apartamento de Neslihan bajo la lluvia. Permaneció allí más de media hora, hasta que ella bajó. Las cámaras grabaron un breve intercambio entre ambos, sin palabras audibles, pero con gestos que lo decían todo. Burak tomó suavemente la mano de Neslihan y ella, tras unos segundos de duda, no la apartó. Las redes explotaron con comentarios esperanzadores: el amor puede más que el orgullo, ella aún lo ama, se nota en su mirada. Sin embargo, la calma no duró mucho. Días después, surgió un nuevo rumor. Al parecer, Farideh habría sido elegida para protagonizar una producción internacional y Burak fue invitado como imagen secundaria del proyecto. Aunque su participación no fue confirmada, la simple posibilidad encendió nuevamente las alarmas en el entorno de Neslihan. Según una fuente cercana, la actriz le habría dicho con firmeza: si aceptas ese proyecto, sabré que no aprendiste nada de lo que pasó. Burak, enfrentado entre su carrera y su vida personal, decidió rechazar la oferta. Esa decisión fue vista como una muestra clara de compromiso. En una entrevista breve con la prensa, declaró: hay cosas que valen más que un papel, y la paz de quien amas es una de ellas. La frase recorrió todos los portales de entretenimiento, y muchos la interpretaron como su mensaje final para Neslihan. La historia dio un nuevo giro durante el estreno de una película en Estambul, donde ambos coincidieron públicamente por primera vez desde la polémica. Las cámaras captaron el momento en que Burak, al verla entrar al salón, se acercó y la saludó con un cálido abrazo. El público estalló en aplausos. Ella, visiblemente conmovida, sonrió y dijo ante los periodistas: a veces los caminos se cruzan de nuevo cuando uno aprende a escuchar con el corazón. Desde entonces, la pareja parece haber recuperado la estabilidad. Se les ha visto compartiendo cenas discretas, evitando los focos mediáticos. Fuentes cercanas afirman que están intentando reconstruir la confianza paso a paso. Neslihan le pidió tiempo, y él está dispuesto a dárselo todo, comentó un allegado. El episodio con Farideh, aunque doloroso, terminó fortaleciendo la relación. En una entrevista reciente, Burak reflexionó: a veces, las tormentas no llegan para destruir, sino para limpiar el camino. Los seguidores de ambos actores celebran esta nueva etapa, convencidos de que el amor verdadero puede renacer incluso después de los momentos más oscuros. Así, Burak y Neslihan se convierten una vez más en la pareja que inspira, demostrando que, incluso en medio del caos mediático, el amor puede encontrar su lugar si hay sinceridad, paciencia y perdón. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Neslihan debería perdonar a Burak? ¿O piensan que algunas heridas nunca sanan del todo? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias de sus estrellas favoritas.